Hacia la década de los años 50 se da el fenómeno de migración del campo a la ciudad en busca de educación secundaria. En esa misma década se intensifica la producción agropecuaria con la utilización de agroquímicos que cambia el esquema de producción de alimentos para la subsistencia e intercambio de producción de altos rendimientos y de inversión en el campo para el mercadeo masivo de productos agropecuarios. Seguimos adelante con su programa Recorriendo mi Río Negro, recorridos con Jair, con toda esta audiencia que tenemos en el departamento de Antioquia y a través de las redes sociales. Don Héctor Restrepo es habitante también de acá, del corregimiento sur, de la vereda Cabeceras. Lo que ustedes alcanzan a ver en las panorámicas que ha grabado William Toro Marulanda, que es nuestro camarógrafo y editor, era de propiedad del papá de ustedes. Don Héctor, bienvenido y cuéntenos a ver de estas propiedades que tenía su papá. Sí, mi papá tenía aquí una finquita siempre grandecita y entonces nosotros la trabajábamos, sembrábamos la agricultura y hasta que él se fue. Y después ya nos tocó ahí las herencitas a todos y ya fueron vendiendo casi todos. Y apenas estamos los tres aquí, que es la hermana mía y Jesús. Entonces aquí estamos todavía. Que era una familia de 3 hermanos, me constaba. 8 hombres y 5 mujeres. Y ya no habemos sino 3. Que somos... Que Olga, que es la mayor pues, de los 3, y después yo, y él es el menor. Y ese de Cabeceras, de cuando estaban vivos sus 3 hermanos, ¿cómo eran estas tierras por acá, antes de que llegara tanto finquero nuevo? No, las tierras por aquí eran una belleza. Para cultivar. Esta finca de mi papá toda se cultivaba y tenía por ahí unos potreritos. Y era muy sano todo y muy bueno. Era muy distinto a hoy, pues hoy a mí me preguntaba alguien que cómo nos había ido con los veraneantes que habían venido a esta vereda. Y le pues en cierto modo bueno, pero en algo otras cosas no. Porque ya uno no podía atravesarse por donde, como se atravesaba uno por donde quisiera. Por los atajos. Sí, ya hoy en día, y uno iba a misa allí, se iba aquí derechito. Se iba uno para el seminario, se iba derechito, sin quien lo atajara ni nada. Y vaya hoy, cercos, perros, que ya no podemos. Vigilantes. Vigilantes, y más que todo, sí, que ellos mismos lo atajan a uno. Los veraneantes, los dueños. Bueno, esa época era muy linda y ahora pues el progreso también va llegando a estas regiones. Y los finqueros van llegando y también pues eso es progreso para Cabeceras. Usted estaba haciendo aquí su siesta. En esa época sí les daba tiempo de hacer siesta, eso les llevaban al mismo tajo, era que les llevaban la comida. Sí, no, y como mi papá mantenía peoncitos aquí, entonces uno no podía hacer la siesta y no almorzar y irse a trabajar con los trabajadores. Entonces uno no podía hacer estas siestas. Y aún cuando yo lo trabajaba tampoco, porque uno mantenía muy acosado que tengo que ir a hacer tal destino, entonces uno no podía. Hoy en día, porque ya cultivo muy poquito, entonces trabajo es horitas. Claro, y esto está muy rico, esta manga aquí para hacer la siesta. Sí. Le tocó la época de los espantos, decían que por aquí habían brujas. No, a mí no me tocó eso. De pronto por ahí se oía decir pues, que están asustando, que eso es que hay un entierro. Por ejemplo, allí en mi casa, y es que eso que había un entierro y que vimos una luz, que ahí tenía que haber algo. Y venía gente de todas partes que a buscar el entierro. Y eso no se supo, eso al fin no se encontró nada. O el que lo encontró nunca dijo. No, pero eso se sabe.
No se sabe que el que lo encontró, ¿usted cree que le iba a decir, véalo, aquí me lo encontré? No. Pero venga, decían que eso era el Viernes Santo, había una hora especial para sacar esos entierros. ¿Qué oía decir usted de eso? Sí, mucha gente subía por allí, para la cordillera, sí, que porque por allá salía era el Viernes Santo, y se iban mucha gente, que porque por allá había entierros, y en ese entonces sí se creía mucho en eso. Pero yo no sé, en duendes y todo eso, yo nunca oí decir que eso por aquí hubiera habido. Toda la vida molestaban con eso, que el duende, el chucho. Sí. No le decían a uno que Que lo la- llevaba el chucho si se manejaba mal. Que las brujas, Sí. pero yo no sé si era que creían o era que si era de verdad, o si la sabía. Pero todo el mundo habla de eso, pero a nadie le llegó a salir nada. Yo creo que no. Pues yo que haya oído decir pues, que a mí me salió una bruja, que un duende, no. Esos son comentarios. Me pegaron unas asustadas por allí para arriba, yo no sé si sería. ¿Y ustedes dónde les tocó hacer la primera comunión? Por allí en la capillita Pontezuela, Ah, en la de Pontezuela. en la de Pontezuela. En mí fue en San Antonio. En San Ah, eso Antonio. ya fue en San Antonio. Yo la ¿Sí? hice fue en San Antonio. No, a mí me tocó ir a prepararme todos los días, irme a pie por unos pantaneros a prepararme para la primera comunión. Y el día de la comunión, irme así a pie limpio como estoy aquí, y por ahí en una casa nos prestaron la casa para que me arreglaran y me pusieran los zapaticos y la misita allá, y después volverme a descalzar para venirme porque eran unos pantaneros horribles. Así fue la primera comunión mía allá, y de muchos. Cuando eso eran muchos los que íbamos allá, porque a eso sí fue en San Sí, en San Antonio. Antonio. Sí. Y el estudio les tocó poquito, ¿cierto? Ah, no, pues nada. Muy poquito, el estudio, eso era es que primero y segundo. Primero, segundo y Pero- tercero. Pero creo que un segundo, tercero es mejor que un bachiller hoy. Le tocaban en una escuela vieja que había allí. Que había. Y entonces eso íbamos a estudiar. Y nosotros, los niños, hasta las 12. Y a las 12 nos soltaban. Y ya entraban las niñas a la 1 a estudiar toda la tarde. ¿Y quién era la profesora? Se llamaba doña Blanca Montoya. Ella fue profesora muchos años. Muchos años. Yo Sí. oí hablar de Doña Blanca. Sí, Ah, si es que ella estuvo muchos años ahí. bastante. Pero era brava. Ay, ma. Brava, madre, Era era un- buena maestra. Sí, ella enseñaba mucho y todo, pero era muy brava. Eso nos pegaba, cogía y nos volteaba un pellizco aquí así. Era pellizco. Cogía una regla y nos ponía la mano y nos daba así. Y se iba para la cocina y nos dejaba ahí en el salón. Bueno, si hacen bulla, yo estoy oyendo allá. Yo vengo y los castigo. Y se agarran, usted sabe que los muchachos o uno, ellos se agarraban a hacer bulla y a charlar y así. Estaban todos. Y nos dejaban allá castigados hasta toda la tarde, sin poder venir a almorzar ni nada. Pero Y fue muy después- buena. Y después la pela en la casa también. Ah, no, pero esa era la peor. Al papá. Esa era la peor porque es que mi papá fue muy buen papá y todo, pero era muy bravo. Papá nos pegaba unas pelas que Ave María. No es como hoy en día que no se puede ni mirar. Es que en esa época de ustedes decían que los amarraban de la viga, ¿no era? Pues sí hubo algunos, por allí había un señor Cortés que vivía por allí y cogía a un hijo y lo colgaba de la viga y se agarraba a darle con una soga. Pues a mí no me tocó, pero sí oí decir, pues, y era allí cerquita. Era muy bravo, habían unos que eran muy bravos. Tenemos un cuñado que era muy bravo.
Sí. Cuando cogíamos. Eso cuando le hacían dar rabia, eso cogía a esos hijos. ¡Ah! No. Dejaba de cama. Ustedes todos, me imagino que los 13 nacieron con partera. Claro. Sí. ¿Quién era Por la eso partera? nacimos allí en la casa, nacimos los 13. No, yo no sé quién era la partera. Y una estrada ahí, ¿no? Porque después hubo una que se llamaba Carmen Rosita, ¿o no? Estrada y hay Carmen Rosita también. Y había otra señora que era Giraldo. Toñita Cortés. Y una Toñita Cortés. Toñita también. Cortés, sí, esa sí. Habían varias Yo parteritas creo que a por ahí. nosotros nos tocó fue con Toñita Cortés, que tenía la finquita allí, y a mí me parece que esa fue a nosotros pues, pero más antes no sé quién sería. Pero todos 13 fue con parteras. ¿Y cuántos años tiene usted, don Héctor? Yo tengo 78 años. 78. Y aliviado gracias al Señor. Pues sufro mucho la columna porque la tengo desviada en dos partes. Y me operaron de esta cadera, pero de resto muy aliviado, como de todo. A mí no me hace daño nada, muy aliviado. ¿Y esta casa es de las más viejas de por acá también? Sí, señor. ¿Cuántos años puede tener? La casa puede tener por ahí 150 años, creo yo. Y las Pues, tapias, pues, sí, las tapias. Ya, pues yo ya le he hecho muchas partes nuevas, pero lo que era así donde está la sala y las dos piezas que son de tapia, esos no, pues viejísimos, esto es de lo más viejo que hay por aquí. ¿Y quién vivía antes de usted acá? ¿De quién era esta casa? Esta casa era pues de mi papá la tenía pues porque era muy malita, la tenía para entrojar el maíz. Aquí le cogía el maíz de la finca y ahí se entraba en enero, febrero y se guardaba hasta junio, julio para venderlo, que cuando eso valía más el maízito. Entonces se guardaba aquí y ya después se casó una hermana mía y se vinieron a vivir aquí un tiempito. Pues se fueron para la Estrella y ya se casó el otro hermano y ya se vino el hermano para acá. Y después ya él se fue a ir a Medellín, entonces ya me vine y fui yo. Programa Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair. Estamos en el corregimiento sur de la ciudad de Santiago Arma de Río Negro. Estamos en Cabeceras, hablando con los habitantes de esta región, con los mayores que nos cuentan esas historias tan bonitas que a ustedes les agrada tanto. De nuevo saludamos a todos nuestros compañeros de Acuario Televisión, a los compañeros de La Ceja TV, del canal comunitario del Santuario, de La Unión, donde gozamos de una amplia sintonía. A don Rubén Botero le queremos agradecer que nos pasa nuestros programas allá, también en El Peñol, en Marinilla, estamos en San Vicente, llegamos a diferentes poblaciones en el oriente antioqueño, en el suroeste, en el occidente, estamos en Aguadas, en Salamina, en unas poblaciones del departamento de Caldas y a través de las diferentes redes sociales. También saludamos a los televidentes de los canales comunitarios en la ciudad de Medellín, donde nos cuentan que hay una amplia sintonía y que les agrada estos programas. La tradición oral, ahí queda en cada uno de nuestros proyectos, que son estos programas, la historia de toda esta región del oriente antioqueño. Llano Grande es sin lugar a dudas una de las más bellas y fértiles regiones de Antioquia. No es raro entonces que desde el siglo XVI haya comenzado a fluir a ella colonos procedentes de Santa Fe de Antioquia y de Santiago de Arma. La comunidad de Cabeceras construyó una capilla dedicada a María Auxiliadora, la cual fue bendecida por el excelentísimo Monseñor Flavio Calle de Zapata. El padre Víctor Manuel Montoya se da la tarea de iniciar la obra blanca del templo parroquial, continuando con los planos dejados por el padre Ricardo Alberto Arbeláez. Fue un trabajo dispendioso, pero en poco tiempo se vio la obra en su primera etapa terminada. Días después, inicia los trámites correspondientes ante planeación para conseguir los permisos respectivos e iniciar la construcción de la casa cural y el salón parroquial.
Comienzan las campañas con los veraneantes, se buscan recursos con el municipio, especialmente con los vecinos de la región. Bazares, rifas y donaciones hacen posible las obras. Es necesario anotar que en ningún momento se recibieron dineros de Alemania o de alguna entidad extranjera. Todos los recursos fueron aportados por entidades y personas de la región. Don Jesús María Restrepo es habitante acá de Cabeceras y viejo conocido de la familia. ¿Cómo está, don Jesús María? Bueno, lo más de bien, ¿y usted? Pues muy bien. Eso. Bueno, nuestro programa, pues usted lo veía antes cuando por acá está otro sistema de televisión por cable. ¿Por qué no me cuenta un poco de esta Cabeceras, de cuando usted estaba niño? Cuéntenos un poco esto por acá. Pero se ha cambiado mucho ya está muy poblado. Primero éramos más poquitos y todo. Cuando don Toño, su papá, vivía allí en la falda de la escuela y yo iba a aprender a tocar guitarra y todo eso y él me enseñaba para que le pregunte, verá que eso es así, no le estoy mintiendo. Y entonces sí, como le digo, ya ha cambiado mucho, ya este Cabeceras no es el de antiguo, ya está muy poblado ya. Los ricos se adueñaron de las tierras de todos aquí. Han ido desplazando los nativos. Sí, y habemos muy poquitos nativos ya, así todos son veraneantes. De los de su edad, de los que se acuerda, ¿quiénes están por acá? Pues no, de hermanos míos éramos 13 y no habemos sino 3 ya, todos ya han muerto, no habemos sino una hermana y dos hombres. Y de los viejos, ya de la edad mía hay poquitos también, ya han ido muriendo y se han ido yendo de aquí. Entonces por aquí queda, los Baenas pues se han muerto todos, esos son primos míos. Sí. Y hay un yerno que es hijo de don Alfredo, un yerno mío, y con una hija mía. ¿Cómo se llama? Él se llama John Jairo Baenas. Eso. Y como le digo, sí, hay poquitos ya. Estamos, pero ahí estamos. Y yo he tenido esta cancha allí. La cancha del Buen Genio. Esa ha sido una parte donde los políticos han hecho sus campañas. Inclusive Uribe ha estado en 2 veces ahí comiendo empanaditas y todo ahí en la cancha mía. Y todo eso, y él me quiere mucho, Uribe, donde me ve, me reconoce y todo eso. Y todos los alcaldes de Río Negro han sido, aquí han hecho sus campañas. Ahora están haciendo también, ya me han pedido la cancha para venir a hacer manifestaciones y todo eso. Y yo no le niego nada, ahí está esa cancha para que peleen la política. O sea que a todos les facilita el espacio. Sí, claro, sí, es que los que están buscando los puestos. Sí. Bueno, venga, cuénteme de este Cabeceras, de cuando usted estaba pequeño y cuando estaba estudiando, ¿se acuerda dónde era la escuela? Yo me acuerdo que nos tocaba ir a misa hasta el seminario. El seminario íbamos a misa, sí. La escuela era una escuela vieja, por allí de Panorama para allá. La escuela allá pues dimos pues alguito las primeras letras y todo, allá en la escuela vieja. Esa ya se acabó después está la de la falda y después allí el colegio que ya tiene como 20 y tantos años ya. Eso, sí. Y esta capilla que es orgullo también de todos los habitantes de Cabeceras. Sí, inclusive un yerno mío fue el que más ayudó para esta capilla, se fue a Cali a conseguir el pedacito para que lo vendieran o lo dieran para hacer esta capilla y colaboró mucho en esta capilla, sí. Que es orgullo aquí a una cuadra de la casa mía. Ahí venimos a oír la misita y como católicos pues aquí estamos. Eso sí, sí, Castaño. Óigame, entonces en la época de que esto solamente lo habitaban pues los nativos de acá de Cabeceras, yo me acuerdo los cultivos por acá, esto producía mucha agricultura. Mi papá tenía varios cultivos, sembraba mucho el maíz, cogía mucho maíz, nosotros trabajábamos mucho y había mucha agricultura, ya hoy en día es puras flores nomás, ¿sí?
flores y casas de los veraneantes nomás. Y los cultivos se acabó. Hay uno siembra maticas como para el almuerzo, pero ya se acabó el cultivo para vender. Eso. Y no hay dónde tampoco, ¿cierto? Y no hay dónde. Bueno, ahora que vea estos aviones y todo eso, pues el progreso llegó acá al oriente antioqueño, pero a ustedes los perjudica un poco el ruido de los aviones. Pues un poquito, pero no tanto. Nos decían que eso no íbamos a poder vivir con esos aviones, que eso no dejaban ni hablar, y no, eso pasa en un momento y no, hasta ahora, pues mucho no. Eso, pero... Bueno, esa cancha del Buen Genio que es propiedad suya, desde eso lleva muchos años, es que aquí hay muchos torneos, yo vine a jugar ahí torneos. 25, 30 años yo se la cedí al municipio para que hiciera los torneos aquí. Y pues yo la trabajaba y sembraba papas y todo, y después dije no, voy a alargarla, porque a los hijos les gustaba mucho el fútbol y todo, entonces alargué, lleva 30 años esa cancha ahí. Y ahí la tengo para que hagan política, como le digo. Sí. Para que hagan política y para servir, y yo no necesito eso pues como para nada. Y el municipio nunca me ha llegado a pagar. Sí, una casetica allá adentro. Ah, bueno. Ahí vendemos los domingos, sí. Ahora pasamos por allá a ver para conocerle la tienda y promocionársela. Castaño, sí. Esta vereda Cabeceras, que es un polo de desarrollo muy importante de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, habitantes como él, que quieren este terruño y que le han servido a la comunidad. En el caso de él, con esa cancha del Buen Genio, que ha servido para diferentes reuniones, para la Junta de Acción Comunal, para los torneos de fútbol, donde los jóvenes acá vienen y practican sus deportes. Y está sobre esta vía tan importante, ¿no? Que esta vía, este es un anillo vial que va hasta La Ceja y vuelve también a salir a la universidad. Carretera, y es orgullo de todos nosotros esta carretera, porque primero era una carretera muy mala y era pues prácticamente muy mala, pero después vino el progreso y no, ha progresado mucho esta vereda Castaño. Venga, cuénteme una cosa, acá yo me acuerdo cuando pasaba chiquito por acá, que ahí había un túnel, un túnel de indios, ¿se acuerda? De indios, aquí cerquita, aquí a 20 metros de aquí una cueva de indios que iba hasta por allá, salía por allá. ¿Usted llegó a entrar ahí? Yo siempre me metía un poquito, pero me daba como miedo ya meterme más para adentro. Pero muchachos se metían, claro. Y los más jóvenes se metían hasta por allá, una cueva de indios. Pero decían a uno que se asfixiaba hasta cierta parte. Eso decían, que se asfixiaba hasta cierta parte. ¿Y todavía está la cueva ahí? Sí, eso está aquí enseguida, aquí junto a este carrito blanco. Que iba a salir hasta la casa de don Aldemar Baena, más o menos. Y más payasito don Aldemar salía a la cueva esa. ¿Y qué oía decir usted de esa cueva? Que en años anteriores, de sus abuelos, ¿qué contaban de esa cueva? Que los indios se metían ahí, porque cuando es que la guerra de los 1000 días, o yo no sé qué, se metían los indios en esa, para eso lo hicieron, y ahí se metían, con miedo de eso. Porque mi papá, muy conocido, Abel Restrepo, pregúntele a don Toño y verá que mi papá fue muy conocido en esta tierra y fue muy político. ¿Sí? Era cuando Jorge Eliezer Gaitán, mi papá, a caballo, y se fueron hasta La Ceja a una manifestación. Y mi papá con Jorge Eliezer Gaitán, que después lo mataron, y mi papá quedó tristísimo con la muerte de Gaitán y todo. Era muy liberal y muy gaitanista. Sí, esta zona se ha caracterizado por eso, por ser muy liberales. Otra cosa que también me acuerdo mucho era que por acá, desde La Malita, pues desde Río Negro, pasando por La Malita, este era un camino de herradura que llevaban ganado hasta La Ceja, desde la feria. Sí, con ganado hasta La Ceja. Y a mí me tocó llevar vaquitas a La Ceja de mi papá, llevarlas
allá a vender a La Ceja. Claro, eso así. ¿Y quiénes eran los ganaderos fuertes de esa época? En ese tiempo era don Abelardo Castro, que es uno conocido, y don Darío Baenas, los principales, y Estevitan Baena, Juan López, aquí vivía Juan López. Esos eran los ganaderos de ese tiempo, negociantes de ganado. Sí, porque aquí pasaban con muchas, eran muchas reses. Sí, muchas vacas para La Ceja, a la feria en La Ceja, y a Río Negro y a La Ceja, porque cuando eso existía la feria en Río Negro y se acabó la feria en Río Negro y la pasamos para Marinilla, y la de La Ceja sí está allá. Eso, sí, no, uno ya ha vivido mucho, yo ya tengo 76 años y he vivido mucho, me ha tocado muchas luchas. Entonces le tocó cuando todavía no existía la carretera. Sí, claro, no existía. Yo llevo aquí en el Buen Genio 54 años, 54 años, y hace 56 que me casé, y llevo 54 aquí en el Buen Genio. Es muy conocido y es muy inventado. Claro, claro. Muchísimo, pero venga, ¿sí aprendió a tocar guitarra con mi papá o no aprendió? No pude, le bregué mucho. Don Toño me dio muchas clases, pregúntele, verá. Pero no pude. Medio entendí un poquito el acordeón más fácil que la guitarra, no fui capaz. Y eso me bregaba de una manera idiota. ¿Qué músicos me ponía en las manos? Aparte de mi papá, ¿qué otros músicos había? Por ahí había unos giraldos que también tocaban y se juntaban con él también y hacían las parranditas y íbamos a escuchar allá guitarra y todo eso. Oiga, y su papá siempre le briega los muebles y todo allá en el Retiro. Ah, muy bien. Mi papá fue de los fundadores de la industria del mueble en el Retiro, allá tiene la carpintería. Claro, sí. Muy bien. Bueno, bien, pues así que ya las vacas se le fueron hace rato. Ahora paso por allá a grabarle la fonda. Castaño, vaya, para tomarse, que se tome el fresquito. Castaño, con mucho gusto, que lo pasen muy bien. Bueno, señor, muchas gracias. Entre los años de 1990 y 1992, la comunidad de la vereda Cabeceras participó decididamente en esos reinados, impulsando el proyecto de construcción de un colegio. Desde tal iniciativa trabajaron Claudia María Sánchez Gómez y Ligia María Ospina Agudelo, reinas populares que con gran capacidad de entrega y trabajo realizaron una importante gestión de recursos para el proyecto. En 1991 la Junta de Acción Comunal gestionó con el Grupo Corona, que representaba al doctor Hernán Echavarría Olózaga, la donación del terreno para la obra. En 1992 se inició con el grado primero de bachillerato y se logró que el departamento se interesara por el proyecto, vinculación que no fue difícil, pues el doctor Gilberto Echeverry Mejía, por entonces gobernador de Antioquia, residía por aquellos contornos. En 1993 la obra avanzó con la construcción de 3 salones y una unidad sanitaria. En ese mismo año inició labores como rectora del colegio la señorita Omaira Gómez Valencia, mujer con gran capacidad de trabajo, con una amplia experiencia como educadora, con el don de la persistencia, cualidad fundamental para quien le corresponde enfrentarse a esas responsabilidades, una gran capacidad de gestión y con un sentido de la terquedad manejado en buenos términos. Su tarea no fue fácil, pues estaba precedida de una fama que le creó algunas dificultades porque no estaba acostumbrada a agachar la cabeza. Era excesivamente disciplinada y exigente en su tarea. Buena parte de su vida de educadora la había pasado en la normal de señoritas, al lado de doña Mariela Montes, y tal vez de ella había aprendido el don de la rectitud que debe caracterizar a un maestro. En 1994, el centro educativo creció un poco más con la construcción de 4 nuevas aulas. En 1995, empezó a funcionar como concentración Cabeceras con 500 estudiantes. En 1996, se le otorgó el nombre del Colegio de Cabeceras.
En la administración del médico Luis Carlos Mejía Quiseno, año 1997, se construyó parte de la segunda planta física y se graduó la primera promoción de bachilleres. En 1998, ya en la administración del ingeniero Hugo Alberto Castaño Garzón, se construyeron los espacios para biblioteca y laboratorios. Aquel colegio fue una prueba para las capacidades de su rectora. Fue el proyecto social y educativo de Omaira Gómez. Allí quedó plasmado su sello como aporte a esa comunidad y a Río Negro. El 29 de julio de 2005 fue trasladada al Colegio de Santa Bárbara. Esa no fue su voluntad, pues quería terminar su vida como maestra en el colegio que había construido. Este traslado la llevó a la decisión de renunciar al magisterio el 1 de enero de 2006. Don Roberto Aguirre tiene 88 años y nos da mucho gusto tenerlo a través de su programa Recorriendo mi Río Negro. Don Roberto, cuéntenos pues de ese Río Negro, de lo que usted se acuerde de hace años. Yo, desde muchacho, pues desde 7 años iba a Río Negro a llevar las cajitas de leña. Yo me quedé para mi papá desde los 7 años. Y llevaba leñita a Río Negro, que se vendía el bultico el bultico de leña a 40 centavos. Llevaba 3 bulticos, 1.20, y yo era el que mercaba y mi papá trabajando allá. Y mi papá nos dejó una finca ahí, gracias a Dios, muy grande, 60 cuadras, allí en la Cuchilla. La compró por 500 pesos en el 34, por 500 pesos. Vino don Pedro Castro, el de Pontezuela, que él tenía un pleito en Fredonia, y le iban a embargar. Vino Joaquín Emilio, comprame esta finca que te la doy barata, pues necesito 200 pesos ya. Ya 200 pesos. Los otros 300 me los da cuando pueda usted. Ya que lo necesitaba pues de afán. Y mi papá que no, y yo que sí. Mi papá que no, y yo empujándolo. Y la compró. Y le dijo, te dan por 50 cuadras y salieron 60. Cuando murió mamá ya la partimos y nos tocó de aquí 15 cuadras a los hijos. Éramos 4 hijos. A ver, nos quedamos 4 porque éramos 10. Pues nos quedamos 4. ¿Y ellos todavía viven? Uno. Vive aquí, Lázaro vive allí aquí en la salida. Lázaro vive ya y no vive y no Lázaro. Ya los otros murieron, el mayor y el menor también. Sí, ya murieron. Bendito a mi Dios. Pero la vida todos los días es más dura, hombre. Dicen que el año que entra va a ser mejor. Dios quiera, pero no es mejor. Dentro del año suben las cosas, ahí se quedan. Si una cosa que valga 70.000 pesos, le rebajan 5.000 pesos para el vendedor, pero para el consumidor no. Al consumidor lo rebajan, siendo usted un buen cliente de una tienda, le rebajará 1.000 pesos. La gente es todo, venga para acá, como el ladrón. Devolvámonos por ahí siquiera unos 70 años, a ver de qué se acuerda de cabeceras de esa época. Cuando yo tenía, como le digo, 7 años, yo iba a Río Negro, y esta carretera allí no era sino un caminito, esa carretera no existía. Esa carretera la hicieron fue después. La carretera buena que hicieron, que nos la dejó fue Pinilla, en el 50 y tantos, en el 50 y tantos fue. La hizo Pinilla de Río Negro a Retiro, la cementó. Ese pavimento que pusieron a esta carretera, eso fue, ¿para qué? Eso estaba bien encementado, porque lo cementó bien encementado. Eso fue cuando era la Pinilla. Sí, de Retiro a Marinilla la encementó. ¿Y por qué me cuenta usted, o me estaba contando ahora, que ustedes, los de Río Negro, no podían ir sino al Retiro y a la Unión? Liberales. Cuando uno fuera liberal, sino que no puede decir que era de Río Negro. Nosotros íbamos al Retiro, a darle preguntar a uno, ¿usted ya dónde es de Río Negro? Es de primera. Iba a la Unión, lo mismo, pero en otras partes no podía decir nada. ¿Allá la Ceja no podían ir entonces? No, la ceja, cuando es hombre, la Ceja era muy conservadora, pero mucho. Y venían 4 canangojos de por allá de ese lado, del lado de allá, y se venían haciendo bulla y se encerraban, ellos no peleaban. Los cejeños no peleaban, se encerraban. Y entonces los que venían de por allá de ese lado a hacer política, 8 o 10, se encerraban y ustedes ven, no podían hacer nada. No podían hacer nada. O sea, Marinilla ni no se podían asomar ustedes. Pero no se podía, en tu casa que no dijera usted nada tampoco. Desde que usted no dijera nada, la pasaba. Vea, yo me acuerdo el 9 de abril, que fue un sábado, el 9 de abril. El mercado de Río Negro era toda la plaza, pero lleno de tonditos y una cosa y lleno de oriente. Y usted, el 9 de abril, podía hacer lo que hiciera en el parque, no había nadie.
No vino nadie de Oriente. Y mentira que en Río Negro no hizo nada. Y Río Negro ha sido muy de buenas, hombre. Es que mío, en todas partes, hombre. Sí. Uno es creyente. Lo quemaron también, no, vinieron a quemarlo, nada le hicieron. Eso es lo que yo iba a decir a usted. A Río Negro vinieron a quemarlo. Y le quemaron a un conservador. Para que vea usted, iban a quemar a un liberal que lindaba con un conservador. Y le tocó al conservador. Pero no, lo que le hicieron fue muy poquito a Río Negro. Pero Río Negro se escapó, le digo, ¿por qué? Cuando uno tenía varias salidas. Entonces, acá hay que pasar de paso. Hoy sale usted para acá, para este lado, para allí, para donde quiera. Y por un padre también, ¿no? Y el padre Jairo, que era un padrazo. Y en Río Negro, que fue, yo no sé cuánto sería cura el padre Ismael de J. Muñoz en Río Negro, porque yo lo conocí desde muchachito, que era el padre Ismael de J. Muñoz, sonsoneño, conservador a morir, pero no era político. La misa, cuando eso era a las 9, la mayor, a las 9. Y apenas acaba la misa, bueno, toditos a votar, cada uno por lo que le guste, pero no hacer bullito. Y era muy conservador. Sí. Pero no la hizo a nosotros. Se nos llevó la campaña de Río Negro. Había una campaña en Río Negro que, vea dónde está Río Negro, y se oía de aquí. Y se la llevó para nosotros. O sea, de aquí, tenía un timbre, yo no sé qué metal tan verdadero, se tocaban ahí patentes, se oía aquí. ¿Y para dónde la llevó ese cura entonces? Para Sonsón, para la tierra de él. Ah. Él no la cambió, él traje ahí, ese y uno ahí, pero no, esa no. Ese no la llevó para Sonsón. Venga, cuando yo estaba chiquito, yo veía que bajaban de Pontezuela don Cándido Castro con un vestido forrado de billetes. ¿Eso era por qué? Que no me he podido acordar de qué era eso. Yo tampoco. ¿Pero era como para unas fiestas o algo así? Sí, pero yo no me tocó verlo. ¿No? No. Pero era como que las juntas de acción comunal recogían plata para llevar, yo no sé si era para el altar de San Isidro o algo así. Debe haber sido. Debe haber sido porque el altar de San Isidro, era muy potente cuando eso. El altar de San Isidro se acabó. Donde ha sido muy buena altar de San Isidro para allá, para el lado de la Unión, para allá. Sí ha sido bueno. ¿Y ustedes viviendo por acá en esta zona no les queda más cerquita la Ceja que Río Negro? Más o menos. Está igualito. Eso es, puede salir usted para allí o para allí, donde quiera. Está igualito. Igualito. Sale usted allí donde vive salga para la Ceja o salga para Río Negro y para la misma cosa. Y como le digo, conocías de aquí a Río Negro un callejoncito que se encontraban dos bestecitas con carguita y casi no se toponeaban. Y muy pocas casas. Y de aquí a Río Negro, de aquí a Malita, por ahí de aquí a Malita por lo menos, no, pues habrían 8 o 10 casas. Y vea hoy. Cuando fueron a hacer el club, vinieron a hacerlo aquí. El club ya no era antes, vinieron a hacerlo aquí. Donde primero vinieron fue aquí. Y no pudieron hacer, porque era muy cara la tierra. Entonces se fueron para allá, donde ser allá, porque eso era una ciénaga, no valía nada. Y vea cómo lo volvieron, hombre. Eso eran amagamientos. Y vea cómo volvió eso allá. Hoy les tocó cuando aterrizó la primera avioneta ahí. El primer avión que aterrizó a las 9, por aquí vino, a las 9. No me estaban ustedes viendo de pájaro tan grande. Pues si llegaron a ver. Por eso. Si llegaron a ver, si usted a la bulla de la gente, es que uno ha llegado a ver. Y yo me acuerdo que fue a las 9 de la mañana vino, porque no me acuerdo el año. Pero fue hace muchos años ya. A ver, hombre, es que uno ponerse a ver la potencia, mi Dios es muy grande, hombre. Un avión con 400 o 500 personas en el aire, ¿no? Ay, madre. ¿Y los cultivos que habían por acá en esa época? De aquí a Río Negro, maíz y frijol. Y hoy no hay prados. Eso de perdidas, las chocoleras, ¿cierto? Sí, no maíz y frijol por todas partes de aquí hasta Río Negro. Todo esto era maíz y frijol. Y eso se acabó. Ya no hay prados. ¿Cuál fue el primer carro que trajeron por acá? El de Gerardo Baena. El dirigible llamaba. Era de Gerardo, mi cuñado. O de Gerardo, no, de don Agustín y don Alfonso López. Don Agustín Tobón y Alfonso. Y Alfonso López, lo que teníamos en Río Negro, era de ellos. Pero como mi suegro era muy de ellos, se lo dio a Gerardo para manejarlo. Y como le digo, el dirigible fue el primer carro que vino a Río Negro, aquí a Cabeceras. Fue de los primeros. Porque por allá había un carro que cargaba leche, que era de don Julio. De don Julio Ríos. De Julio Ríos.
que cargó mucha leche. También fue el de Luis Martínez. El de Luis Martínez, que esa era la bodega. Don Luis Martínez era la bodega y iba cada 8 días a Sonsón por panela. Y yo iba a Sonsón, muchachito pues de 16 años, iba yo a Sonsón a llevar ganado. Y no me pasó cacho, me iba a pasar cacho, no me pasó cacho. Me iba a pasar cacho, me dio un policía, le llamó un policía, pues llamé para el comando. Y entonces yo lo seguí, que lo seguí. Pero el ángel de la guardia me resultó. Don Tomás Adulio, que era un gamonal de allá, y venía a Rionero por ganado cada 8 días. Cada 8 días venía que de Rionero sacaban 200-300 reses cada 8 días. De Rionero para Sonsón. Vacamenta. Por aquí, ¿cierto? Sí, por aquí. Vacamenta y terneros levantados, porque en Sonsón no comían novillo. Pero no lo comían nada porque ahí no habían carros, por tierra iban muy trajinados. Entonces llevaban ya novillitos de aquí criollos para cañón de armas, para engordarlos, para comer allá. Y porque si un novillo de Rionero no puedan llevar, de allí puedan llevarlo, porque iba muy trajinado, muy... Pero entonces cuando eso no existía la carretera, ¿o sí? Sí, lo digo que yo conocí la carretera, fue a lo último, yo fui a Sonsón semanal iba, pero por la trocha. De aquí, de la Ceja al Alto, por la trocha. Y de la Unión a Mesopotamia por la trocha y de Mesopotamia a Sonsón. ¿Y cuánto se demoraban de acá hasta allá? Está muy lejos. No, con el ganado nos demorábamos, salíamos de Rionero los sábados a las 11 o 12. Íbamos a Sonsón a las 10 el miércoles, porque el ganado no aguanta, el ganado hay que coma y que descanse. ¿Y cuántos arrieros eran? 5 o 6 arrieros. 5 o 6 arrieros. ¿Y cuántos ganados más o menos? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas reses? ¿Qué ganado? ¿Cuántas reses llevaban? 200 o 300 cada 8 días. Porque en esa época no había, sino la feria de Rionero. Todo Oriente venía a Rionero a través del Peñol, del Santuario, hasta la feria de Rionero, porque no existía no la feria de Rionero. Y se sacaban vendidos 300, pero eran novillitos criollos. Y vacas viejas para engordar en caña, para engordarlas, para comer, porque ya no comían novillo. Ellos me iban a comer un novillo a lo que ya hubo carretera que llevaban los novillos. Óigame, y 5 arrieres para cuidar 200 reses, ¿no era muy difícil? No, eso es una breguita y un ratico. Ellos se enseñan para adelante. Ese ganado, es que el animal no le deja hasta no hablar. El animal es muy inteligente. Nos encontramos en la falda del Chubal, cada mes que venía ganado de Sonsón, que era la feria de Sonsón, cada mes. Nos encontramos en la falda de Sonsón, y las que venían para abajo, y las que iban para arriba. Sí. El ganado lo hace no hablar, hombre. Había que poner juntamiento, sí, pero las que venían para abajo, y las que iban para arriba. Benditos amigos. Y arriamos, como le digo, nos daban venga un rastrico el sábado, pero ya después eran, donde se va uno, se iban todas. ¿Iban caminando o en bestias? Caminando. No llevaban... No, bestia no, nosotros era caminando. Y yo cuando eso, uno porque se acaba, como le digo, yo cuando eso, de 200 o 300 animales, mandaban un arriero, vaya a cuenta el ganado, vivo y lo contaba, hazte una res. ¿Qué res? No, me tocaba a mí. Porque yo todo animal que daba en la feria y marcamos en la feria, a mí no se me iba de la mente. Y entonces yo iba y contaba el ganado. ¿Qué falta? Si eres una vaca vieja roñosa, de una vieja o cachimocha o un todetico, yo se me quedaba en la cabeza. Yo no me el ganado y se me acababa en la cabeza que le faltaba. Y no me mandaban a buscar tampoco, sino que tenía que identificarla, pero yo sí la sacaba. Y había gente que los mandaba aquí en Medellín, que había chiqueros para echar 25 o 30 terneros, que llevábamos para Medellín 25 o 30 para allá cada 8 días. Y lo echaban en un chiquero. Y había gente que lo llevaba, vaya ese ternero al chiquero, y lo llevaba. Vaya a mostrar a ese señor este ternero que yo no lo conozco. Pues como ustedes, es que se parecen todos. Y desde que yo lo hubiera visto, a mí no me perdía ninguno. No se le perdía. ¿Y de acá a Medellín por dónde se iban? Por Las Palmas. Por Las Palmas era acá la feria que para dejar a Medellín. Era más cerquita. Sí, o como con menos tránsito. Porque por allí era siempre más verdecito, era siempre por Las Palmas.
y había más tránsito por aquí, por Terena. Pero más tránsito de ganado, porque cuando no habían carros. Pero pues, gente y bestia mucho, porque esta era pues, la principal. Y pues allí no. O sea que usted en la realidad se encontraba con las mulas que venían cargadas también. Con todo animal, pero como le digo, el animal que va para abajo, va para abajo. Y el que va para arriba, hombre. Y donde posaban, ¿cómo hacían? Ganado. Llegamos para las 11 o 12 diario pues, a una posada. Y echamos el ganado al postero y nosotros nos daban el almuercito. Y ahí nos estábamos ya de balde hasta el otro día por la mañana. Porque el ganado hay que dejarlo que paste y descanse. Porque el ganado no aguanta. Hay que dejarlo que descanse. Pero como le digo, a mí no se me perdía un ternero, hombre. Yo se me quedaba en la casa lo que viera. Vea, yo, Barrio venía mucha gente de San Pedro, de una parte y de otra, aquí a Río Negro. Y aquí en Río Negro yo ya todo el mundo lo conocía. Yo iba aquí a la feria pues, y a Medellín también. Pero la de Medellín sí era muy concurrida. Y yo veía a un señor aquí, este señor, ¿a dónde yo lo vi? Unas veces lo sacaba muy fácil, pero yo lo sacaba. Porque esa gente de San Pedro, de los Milagros y esa gente allá, venía a la feria de Río Negro. Y yo los sacaba, ¿y a dónde eran? A todos los sacaba yo. Pues imaginen que nosotros nos atracaron a las 4 de la mañana allí. Aquí abajito, donde yo coge Patú, aquí allá nos atracaron. A mí no me robaron nada, pero porque yo soy muy buen hombre. Llevaba 400 pesitos en esa época. 400 pesitos eran de Juan Bernardo, el cuñado mío, que me dijo, ya te platica para que te vendas, que vos les conseguís platica, llévatela. Y eran 400 pesitos, que era plata. ¿Y cómo atracaban en esa época? Me atracaron en el carro allá, aquí de uno vuelta para Patú. Ahí íbamos nosotros para la ceja en el carro. Íbamos 14. Y dos nos atracaban ahí, 2 vestidos de policía. Y como en el club había guardias, creyeron que les paró aquel Gerardo porque a la policía hay que respetar por una parte y por otra. Y ahí me atracaron. Y entonces yo lo que agradecí, yo que iba en la segunda, hombre. Yo iba aquí en la segunda banca y aquí iba otro. Porque yo no culpo a los que iban aquí. Pero yo sí, yo saqué la plática de los 400 del carril y me lo mandé aquí. Y me lo mandé aquí, pero sin atajar nada, sin envolverlo siquiera aquí nada. Porque Chucho López, también entre Chucho López y yo escapamos 900. Chucho, aquel 500, más que usted. 500, él llevaba 500, y yo llevaba 400. Cuando íbamos por allí, a lo que ya pues se fueron, que tuvo que ir el cuñado mío a llevarlos hasta el Alto de las Palmas. Hasta el Alto de las Palmas a los ladrones. Y ahí los llevó para subir al alto, porque ellos fueron por aquí a salir a Envigado y no pasaron por el tren. Y siempre los cogieron. Porque ahí mismo mandaron a Río Negro a Julio el de Abelardo, lo mandaron a Río Negro y vaya a avisar. Y mi hijo se vino la ley y lo siguió por aquí. Y los encorralaron allá en Envigado con la policía de Envigado. Y iba don Gerardo en el carro, ¿cómo se llamaba el carro? Dirigible. El Dirigible. Bueno, historias como las que nos están contando son las que nosotros les queremos llevar cada 8 días a través de su programa Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair, programa que se sintoniza en más de 40 canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia. Estamos en la ciudad de Medellín a través de todos estos sistemas de televisión comunitaria. Estamos en diferentes regiones, en el suroeste, en el occidente, estamos en el norte, estamos acá en el oriente antioqueño a través de Acuario, que Acuario es el canal de la gente y que le queremos agradecer mucho a la Junta Directiva de Ascon que nos permiten compartir con nuestros televidentes estos programas que son tan interesantes como ustedes mismos nos los cuentan. La tradición oral, saben más los mayores que nosotros porque a ellos les tocó vivir y esa es parte de la historia, lo que nosotros le estamos dejando a Río Negro y al oriente antioqueño a través de este programa. Yo no conozco Río Negro, no le conozco toda la historia, pero Río Negro era muy grande, hombre. Porque Río Negro, ¿a dónde nació Córdoba? En la Concha. ¿Y a dónde está la Concha? Entonces la Concha, ¿cuándo pertenece a Río Negro? Porque Córdoba nació en la Concha, hijo de Crisanto Córdoba y Vascala Muñoz. Él nació en la Concha, y que era hijo de Río Negro. ¿Y a dónde está la Concha? Bajando allá de Medellín para abajo.
Entonces Río Negro era muy grande. Le quitaron el Peñol, Guarne, San Vicente, todo lo quitaron a Río Negro, ya le dejaron de autopista para acá. Pero el Río Negro era muy grande. Era muy grande el Río Negro, bendito a mi Dios, hombre. ¿Y se baña viviendo usted por acá? Sí, no, esta tierra es bendita para todos. Todo el que venga aquí, de donde venga, deje quietecito y nada le pasa. Como que fuera familiar. En todo caso, no venga a joder, porque si viene a joder tiene que preocupar. Sí. Óigame, hace años también esto era una tierra muy cabullera. Yo me acuerdo también que por aquí se sacaba mucha cabulla. Y maicera, hombre, esto daba mucho maíz, ¿sabe, María? Y acá no era sino maíz. Pero lo que tiene un Roberto es que la tierra no valía nada. La tierra valía muy poquito, pues vea, a mí me han contado... No vendía, mi papá decía que no se vendía. A mí me contaron desde donde José Bedoya, ¿ve dónde está José Bedoya? Hasta donde Arnaldo López, era de 2 clientes. Era de 2 clientes. Era de 2 clientes. José Bedoya es el de Puentezuela. Sí, allá bajando la falda. Desde allá hasta por allí, que era de 2 clientes. ¿Cuántos sabemos hoy? Yo he leído por ahí la historia que del papá de los Baenas era casi toda esta región de por acá. Los Baenas eran 3 viejitos. Y el Restrepo, pero los Baenas eran 3 viejitos carmeños. Nosotros somos de Raja del Carmen. Fueron 3 viejitos hermanos y se vinieron del Carmen. Mi suegro era del Carmen. ¿Cómo llamaba su suegro? Rafael Baena. Y vinieron del Carmen. Y entonces aquí, el papá de Darío Baena, que usted acuerda de Darío Baena, era un hermano, pues, ¿cómo se llamaba el papá de Darío? ¿Cómo es? Estevita Baena, que vivían allí junto a las barreras. Y mi suegro vivía allí. Y el otro hermano, que lo llamaban el Pollo, tenía una panadería al de entrada a la ceja. Ellos vinieron del Carmen y los otros 2 se quedaron por aquí. Y el uno se fue para una panadería que puso en la entrada de la ceja. ¿Y cómo se llama el pollo? Ramoncito. Sí. Bueno, esas son las historias importantes que nos cuentan los nativos de esta región del Corregimiento Sur, o sea, la vereda Cabeceras. Y Cabecera es muy grande. Es muy grande. Limita con el Retiro. Y muy bien habitado. Por Barahonda limita con el Retiro, ¿cierto? Las barreras, aquí cuando yo estaba niño también no se veían sino el barro. En parejas. Una pareja, uno le decía a otra pareja y otro hasta 3. Aquí ese barro lo sacaban, había barro hasta quién sabe dónde, pero la pura muñeca, mijo. El uno picaba allá, le tiraba al uno, el otro al otro y el otro al otro y ya afuera. Ya vinieron unas máquinas trabajan ya, pero aquí fue pura muñeca. Pero eso funcionó muchos años. Abelardo y con peones, ahí consiguió plata Abelardo. Ve, Abelardo tuvo la señora Estelvinita Castro. Sí, Abelardo Castro. La primera señora fue Estelvina Castro, hija de Jesucristo Castro. Si esa señora ya ha durado otros 10 años, Abelardo ha sido dueño de Cabeceras. Mientras tuvo la señora viva, eso era comprar y comprar fincas. Y se murió la señora y ellos. Ya volvió y se casó con otra, con Amanda Romero. Y esa acabó con él. La otra acabó con él. Pero la primera señora sí. Y murió pobre. Y murió bien pobre. Y la primera señora le murió por demandarse para en los pantaneros allá en la barrera ordeñando vacas. Por eso se le murió, porque era de dieta y ordeñando vacas. Sí, bendito a mi Dios, hombre. Y la otra señora no vino a acabar con lo que tenía. Bueno, muchas gracias por atendernos en su casa y por contarle a todos nuestros televidentes y a nosotros la historia de esta linda región del oriente antioqueño, la vereda Cabeceras de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Para todos nuestros televidentes en otras regiones, en otros países, nuestro programa se sintoniza en 40 canales comunitarios, en 40 poblaciones y estamos a través de las redes sociales en diferentes lugares del mundo donde nos están sintonizando. Vea, cuando fueron a quemar a Río Negro, es que como le digo, mi está en todas partes, me dijeron de Cañas Gordas a quemarlo. Y le quemaron a don Arnoldo Giraldo, que era conservador, pero de los buenos, él no le metía en nada. Hombre, y entonces les quemaban a él, pero no pudieron quemarle, les quemaron muy poquito, porque no tenían
de entrar y pasar, porque no tenían por dónde doblarse. Si se demoraban, los encorralaban. Tuvieron que perder el ligero. Mi Dios que está en todas partes, pero Río Negro, Ave María, era que habrá tiempo de ir uno que era de Río Negro, no se podía decir mucho. No se podía decir mucho porque había mucha política, hombre. Cuando yo tenía Hasta los mismos liberales. los mismos. Mi papá era muy liberal y los mismos liberales. ¿Cómo llamaba a su papá? Abel Restrepo. Don Abel Restrepo. Ey, Abel Restrepo, muy gaitanista y muy liberal. Muy liberal. Eso. Los mismos liberales. Los mismos liberales que seguían es que a un Turbay y los otros a Gaitán, entonces le tiraban los mismos liberales a mi papá. Pues no bulla, papá, porque no bulla. Más ahí no bulla, ¿no? Las peleas no iban a ninguna parte, sino que bulla se hacían, Ave María. Porque yo fui desde muy muchachito fui muy metido, yo entonces me metía. Vea, yo venía una vez de la feria de Río Negro, pero muchachito. Y había un difunto que lo han encontrado en la acera, aquí en Río Negro muerto, pues. Y lo tenían en el anfiteatro. Y eso gente así, vea. Pero resultó todo viejito igual a yo. Yo me arrimé allá de novelero, pues, y vi el viejito, y entonces me dijo otro viejito, oiga, muchachito, ¿usted sabe quién es? Y le dije, no, yo sí. Y dijo, ¿usted sí sabe? Sí. Y dijo, ¿cómo se llama? Y dijo, no, yo no sé el nombre, pero sí sé de dónde es. Era de Sajonia, el muerto. Y yo sé que es de Sajonia. Y ahí mismo llamaron por el parlante, que si había alguno de Sajonia, que se presentaba ante el teatro. Y se presentaban todos. Y así, ya es. Ellos lo sacaron. Yo les dije a dónde era, pero no lo conocía y lo conocía que era de allá. Y entonces por eso lo sacaron. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.